Adelante, María José, cuando quieras. Bueno, gracias, David. Gracias a Interexpresas por darme la oportunidad y por invitarme a contarles un poco. No sé. ¿Abro? Sí. No sé. Así. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la incorporación de variabilidad genética en los programas de mejora genética, haciendo un breve repaso de lo que es la mejora genética, que es lo que les da a ustedes las nuevas variedades tan difícil de elegir en estos momentos. Desde hace mucho tiempo, los objetivos de mejora genética eran principalmente traer variedades precoces para alargar la campaña, principalmente las más competitivas han sido las más precoces, y bueno, tener un abanico dentro de toda la campaña hasta las más tardías. Últimamente, y más ahora que bueno, con la incidencia del cambio climático, es muy importante la adaptación a nuevas zonas de cultivo, principalmente al sur, donde tenemos tanto subtrópicos secos como húmedos. La resistencia al frío invernal para extender el cultivo al norte es menos competitiva, pero también hay programas que trabajan en eso, y, por supuesto, el manejo de la fruta en poscosecha. Los tres grandes grupos, por no extenderme mucho, resumiendo, es la adaptación ambiental, la resistencia a enfermedades y la tipología de fruto. ¿Qué ha pasado en España con la mejora genética? En la mejora genética de frutales, en los años 70 había 4 programas de mejora genética. De ahí pasamos en los años 90 a existir 21 programas de mejora genética de frutales en general. Esto fue por el desarrollo de la biotecnología. De ahí que pasamos dentro de los frutales de hueso el melocotón, por una característica que tiene, que es autocompatible y que es muy rápido, la mejora genética. En España, en estos momentos, en el 2015-2016, hay casi 12 programas de mejora genética de melocotonero. Todas las comunidades autónomas tienen programas de mejora genética, tanto público como privado. Un programa de mejora genética es largo, o sea, los obtentores, tanto públicos como privados, tienen que elegir los genitores, la obtención del material vegetal, la selección en vivero o en maceta, esperar a que eso fructifique, hacer una evaluación agronómica en campo, la evaluación comercial en parcelas, diferentes tipos de parcelas y suelos, una identificación molecular y morfológica de protección, de decir que esto es algo diferente de lo que ya existe en el mercado, y, por supuesto, la transferencia de resultados. Con la incidencia de la biotecnología, lo que ha ocurrido es que esta fase de vivero, normalmente ya no se tiene uno que esperar a que la planta pase 3 años, pase el periodo de juvenilidad y ver qué tipo de fruto. Digamos que ahí es donde están los mayores avances por una selección precoz, como voy a explicar ahora brevemente. Porque lo que son los caracteres genéticos se conocen desde hace mucho tiempo. Estos son caracteres mendelianos que todo el mundo sabía que si cruzaba una cosa blanca con una negra, al menos 25%, que es de un gen recesivo, le va a salir lo que uno busca, carne blanca o carne amarilla. Pero con lo que ha hecho la biotecnología, y por eso han proliferado tanto los programas de mejora genética, entre ellos el melocotonero, ha sido que, por una parte, para la selección de las variedades precoces, todos sabemos que el melocotón es una fruta de verano. Sin embargo, miremos aquí cuántas referencias tenemos ya del mes de abril y del mes de mayo. Esto ha sido posible porque todas estas variedades tempranas se han desarrollado a raíz del cultivo de embriones, que ha permitido que, aunque el fruto estaba maduro, la semilla no, pero con un cultivo in vitro hemos sido capaces de obtener una planta donde hemos puesto esa semilla, digamos, a incubar, como el niño pequeño que está en la incubadora, y hemos sido capaces de utilizar esa planta como parental, que germine la semilla, y utilizarla de parental en los cruzamientos. Y, por otra parte, el desarrollo de los marcadores moleculares, que ha hecho que esos caracteres mendelianos, con una selección de un trocico de ADN, nosotros seleccionamos el carácter que nos interesa y no tenemos que esperar que la planta fructifique. La metodología del cultivo de embriones está aplicada actualmente en la mayoría de los programas de mejora para obtención de variedades precoces, y estos criterios de selección de genéticos, lo mismo, existen unos marcadores que son capaces de seleccionar en la planta al principio. ¿Y esto qué incidencia ha tenido? Pues que antes de los 16 años que uno tenía que esperar para obtener una variedad de mejora genética, ahora podemos reducir esa fase de en vivero
que podemos reducir a 8 o 10 años en la mejora genética. Sigue siendo muy dinámico en la mejora del melocotonero y, a pesar de todas estas referencias que hay en el mercado, de alguna manera nos estábamos dando cuenta de que la variabilidad era un poco lo mismo. O sea, uno tenía la sensación de que casi todo era lo mismo. Por eso, 4 centros públicos de investigación se plantearon con financiación nacional ir al centro de origen del melocotón, que es en China, de ahí pasó por la ruta de la seda, vino a Europa, al Mediterráneo, y de ahí pues, se extendió a Estados Unidos y al hemisferio sur. Entonces, la intención era construir una colección de germoplasma extranjero de melocotonero para incrementar la variabilidad genética de melocotonero para futuro uso en programas de mejora genética, tanto públicos como privados. Y para eso los pasos que hicimos era importar material vegetal de melocotonero, el diagnóstico del estado sanitario. Nosotros, como centros públicos, tenemos que hacer las cosas bien, no podemos pasar enfermedades, o sea, cumplimos con la legislación vigente. Hicimos el análisis molecular para demostrar que efectivamente estábamos ampliando ese pool de genes que parecía que no estaba dentro de lo nuestro, y un análisis pomológico o visual, con la intención de construir una base de datos y referenciarlo para futuro uso de los programas de mejora. El centro de origen está en China, entonces aquí en China no solo existe Prunus persica, que es el melocotonero que nosotros comemos, que engloba paraguayo, nectarina, platerina, etcétera, sino que está, por ejemplo, Prunus davidiana, que son especies, que es la especie que da la resistencia, por ejemplo, a los nemátodos, y que nosotros y los programas de mejora de portainjertos han utilizado para dar esa resistencia a los nemátodos. Y se plantearon diferentes viajes, unos viajes a las repúblicas soviéticas, unos viajes a China, tanto una zona temprana como más tardía, a Irán como zona más seca, y como no pudimos acceder a la zona del Tíbet, del Himalaya, nos planteamos ir al norte de la India, que es el desierto frío del Himalaya. Hicimos una catalogación in situ, en este caso es un melocotonero silvestre, pero que crece en zonas muy áridas, pues para incorporar estos caracteres al programa de portainjertos, como resistencia a sequía o a suelos más áridos, etc. Y los resultados obtenidos pues han sido que nosotros hemos exportado tanto material vegetal del Banco de Germoplasma de Estados Unidos, donde ellos, en los años donde estos países no eran tan conscientes de que tenían biodiversidad, daban muchas plantas, y este Banco de Germoplasma recogió muchas cosas. Nosotros tenemos semillas de Irán, de los viajes a China, tanto tempranas como de media estación, y semillas de las repúblicas soviéticas y de la India. Con eso, como digo, pasamos todo el estado sanitario que dice la legislación, tanto para semillas como para las varetas. Han pasado la cuarentena requerida, quiere decir que nosotros en este trabajo lo que se intentaba era introducir variabilidad genética, pero no podíamos correr. O sea, si las plantas tenían que pasar 4 años de cuarentena, las hemos pasado, porque somos muy conscientes, dentro del equipo pluridisciplinar que había, que no podíamos traer un material que luego causara problemas. Por eso, a las semillas, bueno, ya vimos que estos son semillas que vinieron de Uzbekistán. Las yemas se injertaron en el mismo portainjertos, pasaron su cuarentena y se les hicieron los análisis anteriores. Por supuesto, le hicimos la caracterización molecular, que a nivel de plántula nos podía dar si realmente habíamos introducido toda esa variabilidad. Como saben ustedes, hay marcadores moleculares que son capaces, cada referencia melocotonero tiene en estos momentos su huella genética, que es capaz de decir esto es así, esto es o no, primero para demostrar la variabilidad y para defender los derechos de los obtentores. Y lo que se observó, evidentemente, es que toda la parte que venía de China, o sea, aquí lo único que tenemos que ver es que la parte verde son alelos únicos que estaban solo en el germoplasma que venía de China. O sea, lo que tenemos en España es un pequeño porcentaje, lo que tienen en Estados Unidos es un pequeño porcentaje. Aquí, bueno, lo de Brasil, etcétera. Y lo mismo el número de genotipos. Es decir, estos datos pasados con los marcadores microsatélites, que es con lo que uno hace
la identificación de cada referencia, nos dimos cuenta que la cosa que venía de China eran cosas bastante diferentes. Este análisis permitió, pues eso, ver la distribución dentro de China. En China tiene todo esto, pero si lo comparamos con lo que tenemos nosotros, es muy simple. O sea, la parte roja no la tenemos en Europa. Tenemos un pequeño porcentaje de esa variabilidad, la tenemos nosotros, y esta es la variabilidad. Lo que demostraba es que los melocotones, la variabilidad genética o los melocotones que tienen Estados Unidos vienen también a través de Europa, como hemos visto en la primera diapositiva, o curiosamente, pues que lo de Brasil, en el hemisferio sur trabajan también al final con los mismos genotipos, que es lo que significan los colores. Y lo más importante, ver que realmente habíamos metido algo diferente. O sea, tenemos tipo de flores campaluláceas, de todo tipo de flores. Esta es la del crisantemo, flores dobles, de todo tipo de colores, blancas, rosas, rojas, híbridas. Nosotros, como ahora veré, hemos hecho una catalogación específica, una caracterización de las flores, porque es un poco, o sea, los datos morfológicos. Por supuesto, hemos visto mucha variabilidad en los frutos, de nectarina roja, nectarina más plana, melocotón redondo, bueno, la platerina. Variabilidad en la pulpa, de todos los colores. Tipo de frutos de todos los colores, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, la diversidad de pulpa, incluso de semillas de todo tipo. Y, como he dicho, hemos hecho una catalogación exhaustiva de los caracteres de árbol, de fruto y de flor, un poco como lo que recomienda la UPOV en los casos que se podía. Y este año, porque este proyecto ha durado 7 años, los 4 años que ha pasado de cuarentena, nosotros no podíamos establecer esas plantas en el campo para evaluarlas, o sea, es un proyecto que ha llevado su tiempo. Hemos caracterizado los aspectos de la flor, de la fruta y algunos aspectos del árbol, pues que nos interesa también el porte y el vigor. Hemos visto cosas curiosas y lo que es muy interesante y lo que hemos empezado a partir de este año es... nosotros queremos elegir materiales que sean resilientes, resiliencia se dice en España, o sea, en español, al cambio climático. Esto quiere decir una variedad que tenga resiliencia, a mí me gusta más plasticidad. Tienen que ser variedades que se adapten a todo tipo de condiciones o que sepamos que se van a adaptar a ese cambio climático. Y para ello lo que hemos hecho ha sido coger unas especies unas variedades de referencia muy conocidas, tanto tempranas como tardías, y ponerla en 2 localizaciones diferentes, en Zaragoza como zona fría y en Murcia como zona templada, para ver cómo se comportan estas variedades dentro de los 2 ambientes. Y este primer año lo único que nos ha permitido ha sido clasificar las variedades en 7 grupos, o sea, dependiendo de las necesidades de frío de cada una de ellas. Estos son los datos de Murcia y tenemos que ver en los datos de Zaragoza qué es lo que ocurre este siguiente invierno, porque las repeticiones, bueno, todos sabemos que propagar, o sea, no siempre los injertos son plantas que no siempre se propagan como nosotros queremos, y hemos visto dónde cubrían o sea, en qué época del año de invierno habían cubierto ya sus necesidades de frío. Estos datos serán interesantes cuando nosotros los podamos comparar con los datos de la zona más fría de Aragón. Entonces, como conclusiones, es que tenemos la certeza de que hemos aumentado la colección esta de germoplasma extranjero del melocotonero, ha incrementado la diversidad genética disponible, tanto por el tipo de fruto, calidad de fruto, porque, bueno, no he puesto los datos, pero nosotros este año ya hemos podido evaluar contenido en azúcar y datos BRIDGE, resiliencia al cambio climático, seguro que sacamos, porque los orígenes son tanto de zonas frías más templadas, algo que aporte diferente vigor y porte al árbol, y la adaptación a sequía, porque hemos cogido unas semillas de una zona de la India donde es una zona muy seca. Y este trabajo ha sido financiado por el INIA y, como he dicho antes, hay 4 organismos públicos: el Instituto Murciano de Investigación Agraria, el Instituto Valenciano de Investigación Agraria, el IRTA de
bueno, de Lleida y de Barcelona, y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.